Esto es Perfiles, con Víctor Hugo Arteaga. Un viaje en la historia de los periodistas de nuestra generación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Arteaga. Bienvenidos a Perfiles. En esta ocasión me siento muy honrado, me siento privilegiado de contar con uno de los reporteros que más admiro en la vida, y el único que conozco en persona, porque los otros son editores, del Washington Post y del Boston Globe, quienes ganaron padre e hijo, ¿no? el premio Pulitzer, tanto por el Watergate como por el escándalo que descubrió el Boston Globe de la pederastia y todo esto. Pero Alberto Peláez, yo quiero darte la bienvenida aquí a Perfiles. Esta es tu casa. Muchas gracias, siento Víctor Hugo. privilegiado. Gracias. Para mí es un sueño hecho realidad poder estar contigo en una mesa. No me digas eso, y para mí también. Nos conocemos hace mucho tiempo y al contrario, es un placer estar aquí contigo en Perfiles. Muchas gracias, Alberto. En este programa platicamos lo ordinario de los extraordinarios y lo extraordinario de los ordinarios. Nos gusta hacer las cosas sencillas. Sabemos pues que has cubrido muchas guerras, que eres uno de los mejores, si no es que el mejor enviado especial y corresponsal de guerra de habla hispana, me queda clarísimo. Sabemos que trabajaste muchísimos años en Televisa, fuiste la cara de Televisa en Europa. Sabemos que te has dedicado a hacer cosas muy interesantes en México y en España al mismo tiempo. Y en esta ocasión, pues sabemos mucho de ti, de lo que tú haces en la parte profesional, pero no sabemos de ti muchas cosas que nos interesa saber. Nos interesa saber cuándo nace Alberto Peláez, dónde nace, es rumor, es cierto, tu padre mexicano o español. Cuéntanos un poco más de españoles. ti. Sí. No, yo nací un 22 de febrero de 1964 en Madrid. No me acuerdo bien la clínica, mi madre lo ha dicho varias veces, no recuerdo, ya tengo que preguntarle. Yo soy hijo de Joaquín Peláez y de María Rosa Montejos, un periodista excepcional y una gran madre. Y nosotros, yo tengo 4 hermanos más, somos 5, y nos criamos en Madrid, pues somos todos de Madrid, toda la vida en la avenida de Alfonso XIII, 154, séptimo B. Okay. Ahí en Chamartín, y ese fue mi barrio, y es mi barrio, pues lo sea toda la vida, ¿no? A pesar de que pueda ser en México, aunque luego yo en Madrid no vivo ahí hace muchos años. Pero bueno, fue mi etapa de niñez y de adolescencia y los primeros años como adulto, y tengo recuerdos espectaculares, indelebles. ¿Y cómo es la conexión con México, Alberto? Porque mi padre, que era periodista y un gran periodista, él tenía un programa en la cadena SER en Radio Madrid en los años 60 que se llamaban Los niños de la Operación Plus Ultra. Escogían a 16 niños, en aquel entonces de regiones españolas, hoy son comunidades autónomas, que por su abnegación o por su altruismo hacían cosas que eran extraordinarias. Por ejemplo, uno, pues no sé, tenía 13 hermanos más y él se ocupaba de todos ellos porque los padres estaban enfermos o habían muerto. Otro, pues que salvaba al padre de morir en un río ahogado. Recuerdo un programa de alguien que salvó a un niño y terminó quemado, ¿puede ser? No me acuerdo. Yo me acuerdo de un programa que vino a dar a México. Bueno, es que aquellos niños, con la cadena SER, la Caja de Ahorros e Iberia, hacían un viaje durante un mes por España, y luego iban a Italia, veían al Papa, y luego venían a México. Y les daban una beca para que pudieran estudiar, para que fueran gente de provecho en un futuro. La beca non plus ultra. La beca de la Operación Plus Ultra. Sí. Entonces, mi padre viene, el año que yo nazco, en el año 64, viene con los niños a México y conoce a Jacobo Zabludovsky y se hacen muy amigos. Jacobo tenía un programa que patrocinaba Nescafé a las 6 de la mañana. Y ahí entrevisté a mi padre y a los niños, y todos los años venían. Y Jacobo le entrevistaba a mi padre y eran muy buenos amigos. Tan buenos amigos que Jacobo le ofrece en el año 71, si quería ser el corresponsal de televisión, un noticiero nuevo que se iba a llamar 24 horas desde España. Entonces dijo, bueno, pues déjame que pedía permiso en la cadena SER, no hay un nuevo problema. Y él empezó con Jacobo, estuvo toda la vida hasta que murió en el año 89. Y mi padre, desde que vino en el año 64, se enamoró perdidamente de ese país, siendo un hombre de Madrid con raíces españolas y siendo los padres y los abuelos y los tatarabuelos todos de España, ¿no? Y ese amor que él me traía impregnado todos los años, se lo enseñó a sus hijos.
Nosotros, yo tenía 5 o 6 años, en el año 70, y yo en mi casa era el único español niño que escuchaba las canciones de Cricri, junto con mis hermanos, las canciones de Eulalia Beltrán, o de José Alfredo Jiménez, o de Pedro Infante, pues las traía y las ponía todos los sábados. Había un tocadiscos antiguo con unos bafles, unas bocinas, y él con paciencia de joyero, el tío ponía la esta, y entonces nos despertaba a las 9 de la mañana Gabilondo Soler o Lola Beltrán. Entonces, por eso, a mi padre amaba profundamente a México y nos lo enseña. Y había traído un mapa muy grande de México, y entonces él, con 6 años, nos decía, mira, aquí está Guaymas, y aquí está Chetumal, y aquí está Veracruz. Entonces, yo no conocía dónde estaba Valencia, ni Sevilla, ni Granada. Pero sabía perfectamente dónde estaba Guaymas, Veracruz, Chetumal, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, mi amor a México ha sido desde que era un niño. ¿Y cómo tomas tú la posición de tu padre y te conviertes tú en el corresponsal principal de Televisa en Europa, bueno, en España? Bueno, porque yo en el año 1985, a mí me gustaba mucho el periodismo, ¿no? Y yo quería ser periodista. Y entonces, ¿cuál es el instante donde dices, quiero ser periodista? Era un niño, tenía 6 años. Porque yo tuve mucha suerte. Eso para mí, o sea, todos los niños quieren ser o futbolistas o bomberos o policías. Ser ambulanciero, siempre lo he dicho, quería manejar ambulancias, ¿no? Bueno, todo ambulanciero. Y yo quería ser periodista porque yo veía que mi padre salía. Y yo vivía entre cámaras y nagras de radio y las famosas Olivetti, las máquinas de escribir. Y a mí todo eso me gustaba mucho. Entonces un día, claro, un niño de 5 o 6 años se acerca a su padre y dice, papá, ¿pero tú qué haces? Y entonces mi padre le contesta a un niño de 5 años y a su hijo. Y le dice, yo cuento cuentos que son reales. Okay. Y yo dije en ese momento, digo, yo cuando sea mayor quiero contar cuentos que sean reales como mi padre. Entonces por eso en mí fue muy fácil ser periodista. Y lo mamé desde el principio. Entonces, en el año 85, yo había hecho unas prácticas con mi padre, gracias a mi padre, en el año 84 en Radio Montecarlo en París. Estuve 6 meses en París, en Radio Montecarlo, que fue una gran experiencia. Tenía 18 años. Y luego le dije, yo quería ir a Estados Unidos para practicar inglés. Uh-huh. Y me dije a mi padre, mira, si quieres aprender de la televisión, vete con Jacobo. Y fue la mejor decisión, el mejor consejo y la mejor decisión. ¿A qué edad llegaste a México para Con 20, con 19, con 19 creo que fueron. Por ahí 83. 85. 20, con 20. ¿Antes del temblor? ¿Después del temblor? Antes y me toca el temblor. Ok. Yo vivo el temblor. ¿Cómo es esa experiencia? Porque sabemos lo vimos a Jacobo todos y sabemos... Pero bueno, que tú estabas ahí ya en ese Pues cuerpo. Mira, fue la primera experiencia cercana a la muerte, porque luego en las guerras tuve muchas, ¿no? Sí, claro. Pero claro, cuando tienes 19 o 20 años y te toca un sismo de esas características, y además un sismo muy doloroso para mí también, porque yo quería mucho a México ya, y yo quería mucho a la Ciudad de México. Y cuando yo salgo de la casa de los Pérez Redondo, que es donde vivía, que eran unos amigos de mis padres, los que quería mucho de verdad, y voy caminando... por la Condesa y llego ya a Reforma y veo todo aquello que estaba destrozado. La verdad es que para mí fue un shock, ¿no? Yo, de hecho, el otro día lo conté, nunca lo había contado. A mí me gusta mucho escribir y el primer cuento que escribí, que no sé ni dónde está en casa en algún lado en Madrid, tengo que buscarlo, se titula La ciudad moría durmiendo y es un cuento que hago, es una novela corta, muy cortita, de 30 páginas, en la que cuento una historia parecida a lo que vivimos. Impresionante. Y a partir de ese momento, ¿te quedas en México? ¿Te regresas? ¿Cuándo empiezas a trabajar en Televisa? Yo estaba en un programa que hacía Horacio G. Velasco, un español espectacular, del que yo quise mucho en Televisa, y él tenía un programa que se llamaba 6 en punto, que era el director. Y ahí estaban pues Max Auba, de la Micha, Flor Berenguer... Bien, gente muy notable, Anselmo Alonso, gente muy Ana María Lomelí. ¿6 en punto no salía por Canal 9? ¿O Canal creo 4? Creo que sí. No, Canal 9. Y era un noticiero para chicos jóvenes. Sí, y lo hacía, te digo, Anita Lomelí. Sí. Y entonces yo era su hombre en España. Okay. Y ahí arranco con todos ellos, grandes compañeros todos. Y bueno, de aquella época... hasta la fecha, ¿no? ¿Y cuándo te firma Televisa? ¿Cuándo es tu primer contrato donde dices...? Yo nunca tuve contrato con Televisa, nunca. No. Jamás tuve contrato. No.
¿Te pagaban a destajo? ¿Cómo te pagaban? No, me pagaban mensualmente, pero no tenía una nómina fija, ¿no? O sea, no tenía un contrato, sí una nómina, no un contrato. Increíble, ¿no? Y tú eres la imagen que representa Televisa tantos años y bueno, muchos, no es que hayamos crecido contigo, pero acompañamos, porque yo me acuerdo que mi primer trabajo es en 1994, en Hermosillo, un periódico que se llamaba El Imparcial, que se llama El Imparcial. Sí, lo conozco. Y, bueno, conoces a Martín Holguín, que sí, claro. Martín Holguín fue el que me descubrió a mí. No me digas. Él fue el que Está me en dio la Cancún oportunidad. ahora, creo, ¿no? Sí, en un proyecto que empezamos juntos. Muy buen tipo, Martín Holguín. No, es un primer mexicano en ganarse una beca para Harvard, para sí, estudiar allá. Después estuvo también en Televisa en esmas.com, cuando empezaban todo esto las .com. Y Martín es mi padrino. Él fue el primero en entender. Y le mandamos un fuerte abrazo de Martín Holguín. Yo le digo Steve Martin porque es el padre de la novia. Ahora ya está, ya lo sabe, ¿no? Y si nos va a ver, se va a reír, lo sé. Pero le digo Steve Martin porque es igualito Steve Martin, nomás que con unos kilitos de más. Saludo fuerte a Martín, mi maestro del periodismo. Bueno, y entonces no tienes un contrato. ¿Y cómo sin un contrato? El caso, voy para allá, porque en el 94, que yo empiezo a trabajar en El Imparcial, pues se vienen conflictos en Europa, ¿no? Muy fuertes a partir de ese momento. Y empezamos a ver en Bosnia, en Herzegovina, en Yugoslavia, en todos estos lugares. Y wow, o sea, y tronando minas atrás de ti y muriendo gente cerca a ti, todo esto. Y es ahí cuando decimos, wow, y recontra wow, Alberto Peláez. ¿Cómo sin un contrato te ibas a esos lugares? Bueno, porque el mejor contrato es el no escrito y es el verbal. El señor Azcarra, don Emilio Azcarra, fue un señor espectacular y Jacobo fue otro señor espectacular. Y nunca lo busqué porque yo sabía que tenía el respaldo de ellos. Okay. Y de verdad lo tuve, y a través de mi madre tuvo un gran respaldo cuando mi padre murió. A mí no me hacía falta en ese aspecto un contrato porque yo les quería mucho, yo quiero mucho a Televisa, yo lo he dicho siempre. Otra cosa es que ya no esté, pero bueno, pues eso es distinto, pero es mi casa. Estuve 37 años y antes, desde los 5 años, yo escuchaba la palabra Televisa en mi casa con mi padre. Entonces a mí yo nunca pedí un contrato, la verdad es que no lo pedí, pero tampoco me hacía falta porque yo tenía el respaldo de ellos. ¿Estabas bien cubierto? Sí, por la amistad que tenía mi padre con don Azcárraga, con don Emilio, con Jacobo y con tantos otros. Yo desde niño escuchaba de una manera recurrente de apellidos como Miguel Alemán, Otón Vélez, Cañedo, y le querían mucho a mi padre y a mí me protegieron siempre mucho. Luego, por ser hijo de quien soy. No, y porque te fuiste forjando una carrera espectacular también. Veíamos a tu padre en sus reportes. Yo veo 24 horas desde 1979, yo creo. Claro, o sea, y veía 24 horas en la noche con Jacobo y veía 24 horas a mediodía con Lolita. O sea, yo llegaba a la escuela y me encantaban las noticias. O sea, yo también, como tú, a los 6 años o 7 decidí que esto iba a ser lo mío. Yo creía mucho en irme a los deportes, como lo hice al principio. Pero bueno, regresamos. Tenemos que hacer una pausa, Alberto. Sí. Se fue como agua este primer bloque de 15 minutos, pero continuamos aquí en Perfiles con Alberto Peláez, que nos visita hoy aquí en Espectro FM. Vamos a hacer una pausa, vamos a descansar un momentito, tomar aire y continuamos. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Continuamos en Perfiles. Soy Víctor Hugo Arteaga y me siento privilegiado. Ha sido un primer bloque súper interesante. Descubrimos cosas muy, muy, muy interesantes. Yo no sabía que habías estado acá desde jovencito trabajando con Jacobo Zabludovsky. Te ubicábamos allá, pero no sabíamos que habías estado acá en la escuela. Me encantaría platicar contigo, descubrir algunas cosas. ¿Tú estudiaste periodismo o te formaste en el periodismo? ¿Cuál es tu formación? Las dos cosas. Okay. Yo estudié periodismo en la Universidad Complutense, en Madrid, y luego hice un posgrado de 6 meses en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Okay.
y esa es mi formación académica, además de que, bueno, pues en fin, yo soy una persona que me ha gustado siempre mucho leer y mucho estudiar. Sí, claro. Y me gusta mucho la historia y me gusta mucho la literatura. Y a mí eso me ha ayudado mucho, la verdad. Como todos los periodistas cuando comenzamos porque en casa de pequeños llenábamos los crucigramas en los periódicos los domingos, leíamos los periódicos, leíamos selecciones del Readers, leíamos la prensa deportiva. Acá en México había periódicos en sepia y blanco y negro, era lo único. Pero tú también empezaste por el gusto a las noticias en los periódicos de niño. Sí, bueno, no tanto, fíjate. Okay. No tanto. Yo empecé a leer periódicos a partir de los 16, 17, no tan niño, no tan niño. Okay. Porque yo de niño me gustaba mucho jugar y pasármelo bien. Porque, y te digo una cosa, me alegro enormemente de haber sido así, haber sido educado. Yo he sido un niño de la calle, es verdad. Pero de la calle bien, sí, no de la calle de hoy. Salir a pegarle a la pelota, hombre, con los amigos, con las piedras de portería. Yo me acuerdo que los viernes salíamos a las 6 menos cuarto de la tarde del colegio de Sagrado Corazón y jugábamos hasta las 12 de la noche. Y yo era un niño que me gustaba jugar y pasármelo bien con mis amigos, porque luego entre semana, como mis padres me ponían muchas clases de inglés, de francés, de música, entonces pues tampoco teníamos tiempo para poder jugar y lo más había que estudiar. Entonces no fui un niño. Luego ya a partir de mi adolescencia es cuando yo empiezo a leer mucha prensa. Ha cambiado mucho el mundo que tú y yo conocimos del periodismo. Nos tocó seguramente a ti también estas grabadoras de carrete, ¿no? Con micrófono integrado, con los de bolita, y luego las máquinas de escribir. En mi caso yo aprendí con una Olivetti verde grande industrial, ¿no? A teclear. Tenemos en mi secundaria, acá en Toluca, en el Estado de México, llevamos taller de taquimecanografía. Yo todavía... Y fíjate, eres bastante más joven que yo. Y me ayuda, ¿no? Claro. Pero todavía, no sé si tú conociste los famosos stenciles donde se copiaban todo y se imprimía todo. Y luego pasamos de la máquina de escribir a una cajita con una canica en medio, la notebook, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y luego los faxes, ¿no? Y luego transmitíamos hasta por fax, escribíamos a veces a mano en las coberturas y hasta por fax enviábamos. ¿Te ha tocado ver toda la transición hasta donde hacemos absolutamente todo? Todo lo hacemos en un teléfono celular. En este dispositivo. ¿No extrañas aquella parte donde teníamos que trabajar de manera más mecánica? Extraño verlo. O sea, yo veo una Olivetti y me emociono, o veo un tomavistas. Pero es verdad, Víctor, que, hombre, las nuevas tecnologías han venido para optimizar las cosas. Sí, cierto. Yo cuando cubría las guerras en los años 90 al principio, yo me acuerdo que iba yo con mi circunstancia, como decía Ortega y Gassetti, con 80 kilos, porque eran los dos magnetoscopios que pesaba cada uno cerca de 30 kilos, el tripié, los alimentadores, las baterías, y hoy no. Las lámparas de este tipo, ¿no? Tú ibas con un teléfono celular, un teléfono satelital, un celular y el ordenador, y ya con eso has cubierto una guerra. Sí. O sea, nada que ver, ¿no? Entonces, yo en ese sentido me agradezco que esa optimización, que ha sido la optimización en el campo del deporte, en el campo de la salud, en todos los campos, también ha llegado al periodismo, porque es verdad que todo es mucho más rápido y mucho más y se optimiza mucho más. Lo que pasa es que la manera de hacer periodismo no tiene nada que ver con la que tú y yo estudiamos y aprendimos con lo que se hace hoy. Lo dijiste bien, no tiene nada que ver con lo que se hace hoy. Hoy no se hacen muchas cosas y se dan por sentadas todas. Cualquiera con un teléfono se dice reportero, se dice periodista. Y le da información, que se difunde información falsa, y luego vienen las redes que publican sin verificar, y al final del día, después de todo este aborigen que dan las redes sociales, la gente termina yéndose de nueva cuenta a los sitios de los medios para tener la certeza de que algo es. La gente que le interesa. Porque la mayoría no les interesa, lo van pasando en las diferentes redes sociales y se quedan con la copla de lo que dijo cualquiera, ¿no? La gente que le interesa en todo ella sí va a la prensa más seria, pero es verdad que, ya no puede ser cualquiera periodista. Es como si a mí me dicen, ¿quién quieren que le opere usted? Porque usted se mal del corazón, ¿un cardiólogo o un callista? Pues evidentemente un cardiólogo. Esto pasa lo mismo, que zapatero tus zapatos. Y todos esos mucha gente que dice que dedican al periodismo no tienen ni la más remota idea. ¿Cuántas veces tú y yo, Víctor, confrontamos la información en los años 80 y 90 para estar seguros de que lo que íbamos a decir era verdad? A mí me regresaban las notas hasta 7 veces, 2 días. Claro.
Claro. Y hoy no, hoy vale todo, aquí... No, y perdón, no vale todo. Mira, las redes sociales yo creo que son las grandes... Internet es el mayor espacio de la libertad desde el Big Bang hasta ahora. No ha habido mayor espacio de libertad. Pero claro, libertad con responsabilidad, Víctor, porque no vale cualquier cosa. Es que hoy, además, nos muestran un mundo en las redes sociales que es tan absurdo y tan falaz. Yo no sé tú, pero mira, yo todos los días, yo me levanto también muy temprano y me levanto a las 5. Entonces, de 5 a 6 veo redes sociales. Porque además me divierten. Sí. Yo lo digo, o sea, es verdad que me divierten. Te distraen, sí. Sí, me distraen. Y además algunos son muy divertidos. Soy un pakistaní que es graciosísimo, ¿no? Pero bueno, y en esa hora veo también muchas más cosas. Luego ya nunca más veo redes sociales, hasta mañana, hasta el día siguiente. Y claro, ahí te ves unas cosas que dices, es sorprendente. Yo me encuentro cada 20 o 30, me encuentro uno que es un tío que va en un avión privado con una chavala rubia espectacular brindando como es Shandon. ¿Cuánta gente conoces tú que tenga avión privado? Perdón, ¿cuántos tienen en la población mundial? El 0.0001. ¿Cuántos no tenemos avión privado? El 99.9999. Pero claro, ¿qué hacen? Que hacen que tengas aspiración a tener un avión privado. Y entonces, por eso haces cualquier tontería. Por un like, por la posibilidad remota de tener un avión privado, haces la mayor gilipollez del mundo, macho. Y ves cada cosa que dices, bueno, este tío se va a matar por un like. Y se ha muerto. Y se muere mucho, claro. Entonces, esa falta de norte ahora se ha puesto muy de moda. A mí me sorprende. Van por la calle, en uno de los videos, ¿no? Y aparece un osetno así, que va corriendo. Y entonces ya, ¡ay, mira un osetno, pobrecito! Yo no he visto ningún osetno, ni en México, ni en Madrid, ni en ningún lado, ¿no? Entonces llega el osetno, y le empiezan a alimentar, a amamantar, y el osetno se hace un oso más grande que tú y que yo. Y el oso vive con la familia. Lo mismo un león, un guepardo, el otro día vi una ardilla que la llaman y va. Es acojonante. Entonces, el mapache, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo el mundo está buscando tener al oso de turno. Y es un mundo completamente fake y banal. Sí. Yo no conozco en los siglos anteriores y precedentes a gente que tuviera osos en su casa, ni gente que tuviera, no un avión, pero una cosa completamente de lujo, porque no existe. Y nos hacen creer que es fácil llegar a ello. Que es fácil. Entonces, claro, por eso hay 3 que viven así. El resto no. Yo creo en la cultura del sacrificio, en esa sí creo. En la de levantarse temprano, en la de acostarse tarde, en la de buscar la consecución de un trabajo. En eso creo, Víctor. Yo no creo en que porque me den un like voy a tener un avión privado. Pero lamentablemente, mucha gente, especialmente la gente joven, sí lo cree. Y a partir de eso, el rigor periodístico se vuelve otra vez esencial en nuestra profesión. Claro. A ver, hoy vivimos un mundo completamente convulso, en México y fuera. Y tú no puedes decir cualquier cosa. Y aquí hoy la gente dice cualquier cantidad de barbaridades y de tonterías. Y no se dan cuenta que al tener muchos millones de seguidores y teniendo una cabeza completamente hueca, se pueden cargar economías, muchas cosas. Sí. Entonces, ¿dónde quedamos los que alguna vez fuimos líderes de opinión, como gente muy, muy seria, pensante, tíos que hemos trabajado, que no hemos hombregado, coño, como tú, que hemos luchado, que hemos estudiado? ¿Dónde quedamos? Hoy los líderes de opinión son estos que... Bárbaros. No lo sé, yo creo que deberíamos hacernoslo ver. Son vikingos del periodismo. Habría que hacerse un examen de conciencia todo el mundo mundial. Partiendo de ahí. Porque lo que no tiene sentido es que hoy estemos completamente desnorteados. Y eso trasladado a 50.000 cosas. Hoy resulta que es que hoy es mola mucho, muy chulo, está muy bien el defender a las familias digamos heterodoxas y el denostar sobre la iglesia y acabar con la familia. Oye, perdón. Y el defender el aborto. No, perdón. Hoy lo progresista, macho, es defender la patria, claro. Es defender la concepción de la vida desde el momento en el que nace. Hoy lo progresista es defender la familia, es defender la iglesia. Yo no tengo nada en contra, al contrario, he sido siempre una persona enormemente liberal y lo soy con el mundo de los homosexuales, pero por supuesto que sí.
Pero, hombre, por favor, hasta ahí podríamos llegar. Y como periodistas siempre vamos a defender la libertad. ¿Estás claro, de acuerdo? por supuesto, la libertad. Pero como personas, yo como tú creo que hay cosas correctas e incorrectas. Pero dentro además de un orden. Sí. O sea, la libertad como un orden. Porque es que si no, pues es un caos. ¿Qué es lo que hoy da igual si yo qué sé, como he visto un tío que conduce con un antifaz en sentido contrario para que le den likes, y otro un chaval que se inmoló para hacer una gracia. Pues, ¿qué lo siguiente qué es? Y ahora el que defiende esto, pues somos vistos como raros. A mí me da igual, te iba a decir una grosería. A mí me da literalmente igual. Macho, yo tengo 61 años. He vivido muchas cosas, mi querido Víctor, muchísimas cosas. Y a mí nadie me va a venir a enseñar nada, la verdad. No quiero sonar que estoy desde la altanería, porque tú me conoces, yo soy un tío muy normal y muy humilde, de verdad. Pero hay ciertas cosas... muy empático con todas las causas tú. Pero hay ciertas cosas que ya me da igual. O sea, a mí que me venga un chaval joven a decirme que soy un facha, me da igual. Que me dice un señor mayor, me sigue dando completamente igual. Porque yo ya estoy... Mi causa, que es la defensa de la familia, la defensa de la libertad, está por encima de cualquier tontería que me digan. ¿Y la patria? Hombre, ¿no? A ver, has tocado un tema... Yo soy español. Sí. Y lo sabes. Además, yo soy muy español y quiero mucho a mi país. Sí. Y así tiene que ser, como un mexicano. Como yo amo a mi país. Claro, y eso es me da lo que estamos viviendo. Claro, y es lo normal. Uno tiene que amar a su patria. Y yo quiero mucho a México, y lo sabes, te lo he contado mucho. Y además lo he demostrado. Tan lo amas que acá estás, ¿no? Con nosotros, acompañándonos. Claro. Ajá. Pero uno es de donde nace, es de su tierra. En Madrid está enterrado mi padre. Sí. Y pronto seguramente estará enterrada mi madre y mis ancestros. En 1528 hubo un señor, no sé ni quién sería, que fue un ancestro, que gracias al Señor yo estoy aquí, viviendo. Y entonces uno tiene que honrar esas cosas. Claro. Entonces que lleguen estos gobiernos de pacotilla de Pedro Sánchez y compañía a pedir perdón. Con los cutres con los cutres estos de Podemos y los nacionalistas catalanes y los vascos, a decir que hoy lo que mola es desintegrar a España. No, hombre, no. Hoy lo progresista es defender a España. Eso es lo progresista. Lo que es cutre, lo que es barrio bajero, lo que es mediocre es lo que hacen ellos. Y yo amo a mi patria y le voy a defender toda la vida. Alberto, interesantísimos esos conceptos. Perdón que me prendo. A mí me encanta, porque yo también, a ver, en mis valores, yo soy cristiano evangélico. Entonces, muy bien. Y como tú, todo el que cree en Cristo es cristiano, punto. Claro, claro. ¿No? Y si somos cristianos y creemos en lo que dice la palabra de Dios, que es la misma, la Biblia, claro, entonces ahí está todo muy claro para nosotros. Es verdad. Y están las cosas correctas, ¿no? Y están las cosas que no son correctas. Claro, como periodistas, yo te entiendo. Defenderemos siempre las libertades, porque para eso estamos. Es nuestra leitmotiv. Pero de eso, a que en nuestras vidas personales aceptemos cosas, yo no, como tú. Claro. Vamos a una pausa aquí en Perfiles, una plática interesantísima con Alberto Peláez. Continuamos. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Regresamos a Perfiles. Me encuentro platicando una charla padrísima con Alberto Peláez. Me siento privilegiado de tenerte aquí en casa, en tu casa, en Espectro FM. ¿Quién es Alberto Peláez? ¿Con qué sueñas? A ver, tú has estado en los 5 continentes del mundo. ¿Has cubierto cuántas? ¿9 guerras? No, 20. No me quites. Perdóname. Has cubierto 20 guerras. De todas estas 20, los conflictos bélicos, ¿cuál es el que más te ha marcado? ¿Sufriste en alguno? Bueno, no, en todas he sufrido mucho. Hombre, a ver, todas me han marcado de manera más profusa. Tal vez la guerra de la antigua Yugoslavia, especialmente Sarajevo, fue por la cercanía con España, porque fue en el centro de Europa, porque fue peligrosísima. Yo no, ni en Afganistán, ni en Somalia, ni en Ruanda, ni en Irak. Fue cuando el mundo conoció las minas personales. Bueno, se conocieron desde Afganistán, pero fue cuando el mundo entendió que en los años 90, 2 hermanos podían matarse. Sí, que es lo que pasó en la Guerra Civil Española. Sí. Por eso yo cuando fui muchas veces a la antigua Yugoslavia y
Y amé la antigua Yugoslavia y la quiero mucho porque estuve varios años contando ya cada vez que iba 5, 6, 7 meses con Kasia Witterko. Sí. Y ahí me di cuenta de lo que tuvo que haber sido la Guerra Civil Española. Por eso cuando quieren abrir las heridas de la Guerra Civil Española, en fin, no sé, sus razones tendrán, ¿no? Pero yo creo que esas cosas se tienen que esconder, o sea, no que esconder, sino que enterrar y dejarlos en paz. Y la Gran Antigua Yugoslavia fue terrible, terrible. ¿Alguna anécdota que recuerdes que te estremeció en Yugoslavia? Muchísimas. La primera vez que yo vi morir a una persona en vivo, yo tenía 26, 27 años, y estábamos en Osijek, Juan y yo, mi camarógrafo y yo, y estábamos muy temprano, a las 7 de la mañana, hacía mucho frío, era el mes de octubre, noviembre, del año 91, y los serbios querían quedarse con toda la parte de la frontera oriental, para luego a la hora de negociar quedárselo. Y Osijek, una ciudad grande, de unos 150.000 habitantes más o menos, resistió mucho y no fue fagocitada por los serbios. Y entonces, pero había la figura del francotirador en la antigua, en todas las guerras es muy recurrente, pero más que en la antigua Yugoslavia. La gente tenía pavor a los francotiradores. A mí me dispararon, o sea, era una cosa muy... Y un día estábamos Juan y yo en una especie de soportal, en una de las calles principales de Osijek, tomando un café turco en la calle, que lo vendía un señor. Y entonces del otro lado de la acera, que una acera en una calle alargada, vemos a un grupo de gente que sale de la nada porque querían cruzar. Y entonces entre esa gente yo veo la cara más perfecta, más hermosamente perfecta que he visto nunca, una chica de ojos verdes, pelirroja. Parecía que estaba cincelada por Miguel Ángel, ¿no? Y entonces empiezan a mirar todos en la parte posterior de los edificios, superior de los edificios, porque querían ver si había algún francotirador. Y entonces yo me la quedo mirando y ella sigue mirando arriba junto con el resto. Y estaban esperando que alguien comenzara a cruzar para seguirle. Entonces alguien empieza a cruzar y todos siguen, mientras miraban a la parte superior de los edificios. Yo seguía mirando, todo el tiempo estuve mirando a esa mujer. Y cuando quedaban 2 o 3 metros, se escuchan dos detonaciones y aquella mujer cae. Y yo veo el momento exacto en el que el rictus le cambia a esa mujer. Le pegan 2 tiros en la cabeza. Y yo veo exactamente eso y para mí fue de lo más impactante. Y esa imagen la he tenido durante 37 años, 35 años, mucho tiempo. Y al principio para mí fue una obsesión, ¿no? Hoy han pasado muchos años y el tiempo todo lo edulcora. Y hoy lo tengo como algo pues que vive conmigo, ¿no? Pero ya no me... Claro, ya no es una... Antes me asfixiaba al principio, ya no. Ya lo llevo con mucho cariño incluso. Estamos hablando de la cobertura de 20 guerras. ¿En qué momento esas guerras las haces casado, con hijos? Soltero y casado. Ok. Cubro las primeras... Tengo el gusto de conocer a Mónica, a tu esposa, y a los chicos. Maravillosa, y los chicos. ¿Cómo empiezas tu relación con Mónica, que es mexicana? Sí, claro. De la colonia Escandón. Sí, ¿no? sí, es verdad. ¿Quién lo sabe, macho? Te he estudiado. Sí. Y no, yo sé dónde vivía tu suegra. Porque, sí, lo sé. Luego, esa es harina de otro costal. Pero, ¿cómo se conocen? Porque la colonia Escandón, pues no es Polanco, o no es Lanzures, o no es Reforma, donde normalmente uno va. Mi mujer es hija de una gente espectacular de clase media, muy trabajador. Mi suegro Edgar Redondo ha sido un médico que ejerció toda la vida, un hombre muy trabajador que tenía que alimentar 5 bocas, porque tenía 5 hijos, ¿no? Sí, claro. Y mi bendita suegra, Marta, era una mujer espectacular, a la que yo quise casi tanto como mi madre. Y la recuerdo todos los días, murió en el año 2005. Y luego mi cuñado Héctor también murió años más tarde de lo mismo, muy joven. Y yo tengo una familia política que es mi familia, no es mi familia política. Yo les quiero mucho. Porque desde el principio a mí me arrogaron como uno más de la familia. Yo soy uno. La familia de los Arredondo no son 5, somos 6. Alberto Peláez Arredondo. No, claro, yo soy uno más de la familia y me quieren mucho y a mis hijos les quieren mucho. Y entonces, pues hombre, uno se siente de donde es claro, bienvenido, de donde ¿no? le aman, claro. Y mi familia me quiere mucho. Y luego tengo una familia española, pues que es mi familia, ¿no? ¿Y cómo la conoces? Porque yo estaba en el año 97,
estaba con una novia española. Estábamos en Cancún y Mónica estaba con un novio también en el mismo hotel. Y en cuando la veo digo, madre mía, qué chavala rubia, qué guapa es. De aquí soy. Sí, y entonces como yo tenía muchas broncas con mi novia, y una de las 50 broncas que voy al gimnasio, yo siempre he corrido mucho, me gusta mucho el deporte, y aparece Mónica también, que había hijo tío con el novio. Y ahí nos conocimos. Y entonces al día siguiente la vi, no me quería dar el teléfono, entonces memoricé un teléfono de la oficina. Fíjate si me equivoco en un número, en un guarismo, ¿no? Sí. Y lo memoricé y empecé a llamarla. Y eso fue en el mes de abril. Luego en junio la vi 2 días. Y luego en agosto la invité a Madrid, le mandé el billete. Y se vino una semana y me dejó tirado porque se marchó con su hermano a Grecia, que es de Oribe y en Grecia. Y entonces vuelve y me dice que se va. Y digo, de eso nada, digo, te quedas una semana por lo menos. Y a la semana le pedí que se quedara otra y luego me dijo, no, ya me tengo que ir. Digo, no, quédate conmigo. No, ya me voy. Digo, no, quédate conmigo para siempre. Y le saqué el anillo y nos casamos 3 meses más tarde. Fue un volado, no nos conocíamos de nada, ¿eh? ¿Y cuántos años llevan casados? Joder, 29. ¿Qué historia más 29 bonita? Cumplimos en febrero, sí. Como de sueño, como de cuento. Sí, porque, hombre, de verdad que podría haber sido un desastre, ¿no? Sí, claro. Pero yo tengo la enorme suerte, mi querido Víctor, de que tengo una mujer de verdad que es extraordinaria. Además de que es una mujer guapísima, es una gran mujer. A mí me ha pasado con Mónica, por ejemplo, yo estaba en Irak. Llevaba 3 meses, estaba hasta las narices. Y entonces viene el grupo hacemos el cerco informativo de Televisa, digo, ya por fin me voy a marchar. Y cuando nos vamos a ir todos me dicen, no, tú te tienes que quedar. Y me quedo llorando, ya no podía más. Entonces llamo por la noche a Mónica de un teléfono satelital y llorando le digo, yo no puedo más, digo, yo me quiero ir a Madrid. Y entonces Mónica me dice, no, tú te quedas. Si a ti te han dicho que te quedes, te tienes que quedar. Tú has ido a trabajar, no a llorar. Ajá. Y eso me insufló tal cantidad de fuerza. Esa es Mónica. Sí. Esa es mi mujer, es una mujer espectacular, de verdad espectacular. Y que además me dio 2 hijos. ¿Tu complemento perfecto? No sé cómo. No, Mónica es la piedra angular de la familia Pérez. Ella es. O sea, todos gravitamos alrededor de ella. Ella es el sol, nosotros somos los planetas. Además lo digo con mucho orgullo porque ella es la que nos dirige, ¿no? Y con los chicos, con Constantin y con Joaquín, es una mujer. Es una mujer completísima. Y además de todo eso, no guapa, lo siguiente, es hermosísima mi mujer. Mi imagen de ustedes como pareja es muy bonita y con sus hijos pequeños a principios de los 2000. Sí, cuando nos conocimos, claro. En el milenio, cuando en un Vips, un 1 de enero. Sí, es verdad. Ahí platicamos. ¿Te acuerdas? Yo tengo memoria de reportero. Yo también. Y en un Vips, el Vips de las antorchas sobre insurgentes, sí. Ahí nos conocimos, me paré porque mi mamá te admiraba mucho. Tú no te recuerdas, yo lo tengo muy claro porque atendiste. ¿Me acuerdo de eso? No me acuerdo de tu No creo que te acuerdas, pero atendiste a mi mamá de una manera hermosa y tu esposa también. Y a partir de ahí quedé prendado de ustedes como pareja porque los estuvimos observando, los estuvimos viendo como novios en desayuno, ¿no? Y todo, y platicamos como por 10 minutos. 1 o 2 años después nos volvimos a encontrar en el mismo lugar. Y entonces fue cuando dijeron, es que todos los años venimos a desayunar acá, cuando venimos en Año Nuevo con ellos, ¿no? Entonces, para que veas que tengo buena memoria. Es cierto. Y a partir de ahí vi una pareja y me da mucho gusto que 25 años después la siga 29. Bueno, yo te hablo del 2000, 2001 cuando platicamos. Claro. Me da mucho gusto 25 años después de verlos, saber que están juntos y saber que son una pareja muy, muy, muy bonita. Me has dado el privilegio de poder platicar con ella también y decirte que a eso aspiramos muchos. ¿Sabes qué pasa? Mira, es que saludamos a tu madre con mucho gusto. Nosotros somos gente muy normal, de verdad. Y yo a mis hijos les he inculcado que sean normales como mi padre me enseñó a mí y a mis hermanos. Mira, hoy, sin decirte el nombre, esta mañana en el hotel estaba bajando el ascensor y entonces unos señores siempre hacen una foto con alguien, ¿no? Da igual quién fuera. Que yo no le conocía, la verdad. Y la manera de hacerse las fotos con estos señores era con tal desdén que pensé, digo, menos mal que yo no soy así. O sea, lo estaba haciendo mirando, o sea, como de escorzo, mirando por otro lado, porque además se ponía al lado de él y digo, yo no soy así. Sí, lo sabes. Ni quiero ser así. Y es más, yo hoy que he visto eso, yo rehuyo de todo ese tipo de cosas. Joder, uno se debe a la gente, macho. Sí. Los que nos dedicamos a cierta, tenemos, no sé, nos conoce mucha gente, hombre, qué menos que ser amable con la gente, qué menos.
Me queda claro que nunca has negado un autógrafo, nunca has negado una fotografía. Contrario. Y que lo haces de buena gana. Y por eso te quiere mucho la gente en México. Sí, la gente me quiere mucho. Antes de irnos a la pausa, allí en 1 minuto y medio, dime, ¿qué fue lo que te decidió a que cuando terminaste este ciclo en Televisa dijiste, vamos para México? ¿Qué te motivó? No fue una motivación, Víctor. A ver, yo estaba muy bien en Madrid. Lo sabemos. Pero yo soy una persona conocida aquí. Yo en España soy conocida dentro del medio periodístico, pero no a nivel calle. Y yo salgo de Televisa con 57 años. Empecé a buscar trabajo en España con 56 años, hubiera sido misión imposible. Entonces me fui a una vía que era, entre comillas, más fácil, que era México. Por eso vinimos. Pero vamos, oye, hemos venido a México, no a Kabul. No, Este claro. es un gran país y nos recibe siempre con los brazos abiertos y con mucho cariño. Yo tengo una enorme deuda de gratitud con México. Es una deuda impagable por lo bien que se ha portado con mi madre, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, conmigo. No, a ver, este es mi país junto con España, esa es la verdad. Sabemos que eres español por nacimiento, pero sí sabes que el que está casado con una mexicana es mexicano, por ley. No me hacía falta ni eso, o sea, yo me siento mexicano. Mira, yo podría hablar así. Ajá. Pero yo conozco México mucho más que muchos mexicanos. Yo conozco del 30 estados, además los conozco bien, ¿eh? Sí. O sea, me falta Zacatecas y Nayarit. El resto y además he ido muchas veces, hasta los más pequeños, a Tlaxcala, a Colima, he ido 8 o 10 veces a cada uno y me gusta mucho la cultura. Por ejemplo, en Tlaxcala, Tlaxcala es una ciudad pequeña, pero es hermosísima. Sí. El campanario, la catedral, la plaza de toros, bueno, y además se come de miedo. Delicioso. De miedo, sí. Bueno, ¿te parece si hacemos una pausa Claro. y vamos al último bloque? Hacemos una pausa aquí en Perfiles. Es un gustazo estar platicando con Alberto Peláez, un periodista con amplia experiencia. Regresando, platicaremos acerca de sus gustos personales. ¿Qué le gusta? La música, le gusta la pintura, qué bella arte le gusta la música, toca algún instrumento. Regresando, platicaremos con él. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Continuamos en el bloque final de Perfiles con Alberto Peláez, que nos visita hoy en Espectro FM. Hace una plática sensacional. Yo lo he pasado muy bien, te lo digo en serio. Y hay cosas que no sabemos. ¿Te gusta el fútbol? ¿Le vas a la América, a las Chivas, al Real, al Barça? ¿Te gusta el tenis, el polo? ¿Qué deporte te gusta? Pues mira, ahí pinchas en hueso, porque a mí no me gusta, me encanta hacer deporte. Y todos los días hago deporte, pero no soy yo seguidor ni del fútbol ni de baloncesto. La verdad es que nunca lo fui. O sea, no me gusta ver deporte. Claro, y la verdad es que fútbol tampoco. Cuando es una selección española o mexicana, ahí sí. Claro. Ahí sí, ya la cosa cambia, ¿no? Pero ver un partido del Madrid, yo no. Yo tengo un amigo... No estás para eso. Que vaya, tengo un amigo que tiene un palco ahí en Madrid, fíjate, en el Real Madrid. Ajá. ¿Cuántos darían a navajazos por ir, no? Y a mí cada vez que me invita... Digo, joder, macho, un mes de enero, 6 de la tarde, lloviendo, mañana hay que trabajar. Digo, no. Para mí es un parto con dolor, ¿no? Cierto que allá son en la tarde los encuentros, claro, no al mediodía como acá. No, sí. Y entonces, pero bueno, hombre, me gusta el deporte, me encanta el deporte, me encanta hacer deporte, pero no soy... ¿Qué deportes haces? Yo corro mucho. Okay. Lo que hago es correr, sí. ¿Qué distancias te gustan? Hombre, yo he corrido unos cuantos medio maratones, que son los que más me gustan. Uh-huh. Ya, el maratón nunca lo corrí, porque un día un tío me dijo, tenemos que correr un maratón, pero claro, lo que pasa es que está el wall, el tema este de la pared, y el tío como que me lo metió en vena, esto de los 30 kilómetros, por eso nunca lo he corrido. Pero algún día yo tengo que correr antes de hacerme más mayor, tengo que correr un maratón. El de México no, pues son 2.500 metros de altura. Sí, ese es muy difícil. Y más de 42 kilómetros, claro.
Pero el de Berlín, por ejemplo, que es completamente flat. Sí. Me han dicho que el de Chicago también está muy bien. Hace unos cuantos años que no corro competencia, no estoy en competiciones, en maratones y medio maratones, pero yo corro todos los días y hago mucho spinning, hago mucho yoga, el yoga Bikram, el yoga de calor, que Mónica es una experta y mis hijos son expertos, y en Madrid hacemos casi todos los días. O sea, eres atlético por eso también, porque haces ese tipo de... Soy una persona muy activa desde niño, o sea, fíjate, es muy raro que yo un día no haga deporte. Es rarísimo. O sea, porque de verdad me busco las cosquillas cuando sea así. Por ejemplo, hoy no pude por la mañana, fui al congreso, pero salí de la radio y de 1:30 a 2:30 corrí y luego me fui a una comida. O sea, siempre es muy raro hasta los domingos. A mí es que sí, para mí es importante. Lo necesita tu cuerpo, claro. Sí. Oye, y mi mente. Y claro, y hablando de feelings, de mente, de espíritu, ¿qué música te relaja? ¿Qué música te gusta? ¿Cuáles son tus cantantes favoritos, tanto en España como en México, americanos, en inglés, francés? Como música me gusta mucho la música de los años 80 y 90. Yo creo que fueron 2 décadas de oro de la música en general. México dio cantantes espectaculares. Anoche fui al concierto, me invitaron de Manuel y de Mijares. Sí, claro. Estuvo espectacular. Yo creo que todos aquellos cantantes de los años 80 marcaron un antes y un después, una inflexión. Sí. Me gusta mucho la música mexicana de aquel entonces, por supuesto, las rancheras, etc. Me gusta mucho la música pop de los años 80, cuando se hacía un pop urbano, como Los Secretos, como Nacha Pop. Fue una música espectacular, ¿no? ¿Te gustan también los Enanitos Verdes? Les he oído muy poco porque yo estaba en España. Radio Futura. Sí, Radio Futura, pero en español. Lo que pasa es que yo estaba en España en aquel entonces. Ustedes, los Enanitos Verdes, luego más tarde Molotov. Sí les he escuchado, pero ya recientemente, en los últimos años. Y son de aquella época, ¿no? El Tri, todo esto, pero no me crié con ellos. Me crié en España. Y mira lo que son las cosas. De este lado escuchábamos a Camilo Sesto, claro, joder, macho. A Perales. Pero, yo crecí con Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Claro, todos ellos, Rafael, Julio Iglesias, claro, fueron maestros. Sí. Esos sí fueron maestros. Y eso fue música. No, y eso es lo que a nosotros nos daban Raúl Velasco, Televisa, claro, quienes nos los traían, Julio Iglesias. A mí particularmente, a mí me encantaba escuchar a Bertín Osborne. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo te he dicho, eso fue música. Y lo digo en pretérito indefinido, porque ya no va a volver a ser. El indefinido quiere decir que ya no va a volver a... Uno se murió, no se moría. Pues es un poco lo mismo, porque ya esa música ya no volverá, porque hoy impera una música pues que no tiene nada que ver con lo que con lo que me gusta escuchar, ¿no? Pero sin embargo, tú vas al concierto, yo también he ido ya 2 o 3 veces al de Manuel y Mijares y volvería a pagarlo. Hombre, por Dios. Porque me fascinan. Pero tú vas a ese concierto de algo que ocurrió hace 40 años y está abarrotado, sí, claro, y lo abarrotan, claro, 30 veces seguidas. Es verdad. Entonces, uno que me gusta mucho es Miguel Bosé. O sea, creo que claro. Miguel es un tío, además de la cultura tan extraordinaria que tiene, ¿no? Él es como Camilo Sesto. Él escribía. Sí. O sea, las canciones se las escribía Miguel, la metáfora que usaba para decir las cosas Miguel Bosé, claro, impresionante. Es que tú escuchas canciones de Miguel Bosé. Salamandra, toda la letra. Bueno, y tú escuchas y dices, joder, qué profundidad. Mediterráneo de Serrat. Qué profundidad. Que no tiene nada que ver con el mete, saca, dame, toma. Sí. Que hoy escuchamos. Es que eso sí era música. La música, Víctor, no soy yo un gran megalómano, ni mucho menos. Perdón. Pero cuando un pentagrama sirve para escribir una melodía que tenga sentido, sí, y que sea luego agradable al oído. Hoy se hace música sin pentagrama, sin clave de sol, sin clave de fa, sin sostenidos. No tienen ni idea. Pasa un poco lo que hablábamos del periodismo. Es lo mismo y hoy vale cualquier cosa. Entonces, perdón, no vale cualquier... Con el autotune todo es posible. Claro, pero a ver, joder, no sé, tú escuchas a U2, por ejemplo, sí, claro, y escuchas lo que hoy en día
¿Dónde nos perdimos? Incluso Rod Stewart en sus cosas claro, tenía unas letras maravillosas. Elton John, o sea, te dices unos tíos que de, joder, estos tíos, cómo escribían música, cómo componían música, porque eran personas que tenían un gran conocimiento de la música porque habían pasado por el conservatorio, entonces, joder, sí tenía sentido lo que escribían. No solo la letra, sino la música, sí tenía sentido. Y esas partituras se hacían, insisto, eufónicas, agradables al oído. Hoy no. Un cantante... Hoy tú pregúntale a un cantante esto, ¿qué es el 4x4? O el 3x8 o el compás de compasillo, que es el 4x4. A ver qué te dicen. ¿Me puedes repetir la pregunta? Joder, no saben que es un fa y el fa sostenido. ¿No? En fin. Un cantante español que digas, me voy a sentar a escucharlo y me gusta esta canción, ¿cuál sería? Yo creo sin duda Joaquín Sabina. Sabina es un juglar. Moderno. Sí, pero es un juglar, es un hombre que con una profundidad en las letras, con una armonía mental, más allá de que puedas comulgar o no con de cómo pensaba políticamente, ya no piensa así, pero más allá de eso lo vamos a desterrar, ¿no? Pero a la hora en que tú quitas esos oropeles y dejas nada más la música de Sabina o de Serrat, sobre todo de Sabina, dices, ¿qué cosa tan magnífica? Yo creo que es así un grande. ¿Y mexicanos? ¿Quién te gusta? ¿Qué cantante o qué compositor? ¿Qué canciones disfrutas? Bueno, a ver, los compositores, todos los que estaban en los años 50, 60, Jaramillo, José Alfredo Jiménez, bueno, a ver, eran juglares mexicanos que te enseñaban la estructura de México desde las raíces, que es la música. ¿En España? Poco, porque acuérdate que en España teníamos la dictadura de Franco, sí, claro. y Franco, que era un dictador, pues se decía que todo nacía y terminaba en los Pirineos. Entonces era muy difícil que llegara algo, y también mexicano, porque además había muchas diatribas entre México y España, con las últimas ejecuciones que Franco firmó en el año 75 antes de morir. Se rompieron relaciones. Y peleó con México porque, claro, porque acá aceptábamos a todos nuestros hermanos. Claro, claro. Que ahí tenemos una deuda muy grande con los españoles. Entonces, en España, los niños Peláez sí, porque su padre venía a México y nos traía las canciones de Cricri, pero no era conocido Gabino de Soler, ni algo más, era Pedro Vargas y la Beltrán, pero poco. Era una España de los 60 muy cerrada, muy en blanco y negro. Te vemos en tus redes sociales, vemos cómo disfrutas de México, te vemos en Oaxaca, te vemos en Tlaxcala, te vemos en Veracruz, te vemos en Mérida, te vemos disfrutando este país maravilloso. ¿Ha valido la pena esta apuesta que hiciste al salir de Televisa para venir acá? Sí, porque tengo mucha más libertad que antes. La reinvención no es fácil, y más cuando tienes 57 o 61 años como tengo yo hoy en día. A pesar de que yo me encuentro de verdad espectacular desde el punto de vista físico e intelectual, de verdad. Es un momento de mi vida. Ojalá muchos quisieran tener la fortaleza, la hechura, sí, que tengo yo en estos momentos, ¿no? Pero, y lo digo sin jactancia, pero esa sí ha sido más difícil, más duro. Pero mira, nadie escribió, mi querido Víctor, que en la vida las cosas fueran fáciles. Claro. O sea, la vida es una consecución de hechos y de actos para que llegues al momento culmen, que es el día que te vas a morir. Diciendo, es un trabajo bien hecho. Yo me hubiera imaginado cuando tenía 30 años que yo era una persona conocida, que a los 61 tendría que reinventarme. No. Yo pensé que a los 50 podría estar viniendo pues contigo y escribiendo, pero ya desde la atalaya, sí. ¿No ha pasado? No. ¿Qué le voy a hacer? Tampoco me voy a mortificar ni a crucificar. Hombre, que me gustaría estar una vida mucho más holgada, tranquila. Sí. Pero insisto, no es el gran issue de Alberto Peláez. El issue de Alberto Peláez es sacar a su familia todos los días para que todos podamos comer. Y que seamos gente de provecho. Pero además, con la compañera que tienes, todo se torna más fácil. Es verdad. ¿No? Y si no me regaña. No, pero es que lo vemos. Es como tú decías, es tu piedra angular,
pero también es tu directora, tu productora, claro. tu mercadóloga, es tu ariete. Es mi ariete. Y además es una mujer de una creatividad espectacular. A Mónica fue la que se le ocurrió hacer, cuando yo salgo de Televisa, digo, ¿ahora qué hago? Y me dice, vas a hacer un programa en YouTube de entrevistas. Digo, Mónica, todo el mundo hace entrevistas en YouTube. Dice, no, esto se va a llamar En la cama con. Y digo, ¿eso de qué va a ir? Dice, eso va de que va a entrevistar a gente famosa en la cama donde duermen. Me acuerdo que la miré, estábamos en casa en Madrid. Digo, ¿Qué estás diciendo? Estás loca. Pero mira, resultó y va bien. Sí. Y a Mónica también se le ocurre Expediente Peláez, que es cuéntame los paneles. Expedientes. ¿Qué es? Bueno, ya he estado, se me hizo súper interesante. Y tienes que volver. Yo iba con una idea y me tuve que adaptar sobre la marcha porque me encantó. Cuando grabemos otra vez en mayo tienes que venir. Sí. Pues es, como tú has visto, es una mesa con panelistas en la que disertamos de temas que a la gente le interesa, pero que no se va a hablar todos los días. Hemos hecho sobre inmortalidad, sobre vida después de la vida, sobre la vida de Jesús, pero la vida que no se conoce. Yo qué sé, tú estuviste en Maldiciones Familiares, ¿me No, yo estuve en el Triángulo de las Bermudas y en la Atlántida. Y en Atlántida. Además, son dos temas que a mí me fascinan. Además, que lo conoces muy bien. Y hemos hecho Maldiciones Familiares, el perfil psicológico de los dictadores, la gestión de la fama de los famosos que dejan de serlo y que se suicidan. Sí. O sea, como que, y en todos vienen, como tú has visto, venís expertos. Pues, tengo a Alfred Sonnenberg, que es secretario particular del Papa Benedicto XVI, Horacio Astudillo, nuestro amigo Horacio, que es un gran investigador de cáncer de América. Hombre, por Dios. Hay genetistas, sociólogos, políticos, políticos no, sociólogos, politólogos, internacionalistas, dependiendo de qué tema estemos abordando. Entonces, ¿Dónde lo pueden ver? Igual que en la cama, en Alberto Peláez TV. Alberto Peláez TV. Ese Expediente sale cada 2 semanas, cada miércoles a las 8. Okay. Pero queda guardado para que lo podamos ver. Claro, y eso ya se queda ahí. Claro, sí. Y en la cama sale todos los sábados a las 8 de la tarde. Ahí vamos. No, a mí en la y cama tenemos Mónica y yo 50.000 proyectos más. Sí. Hay uno que espero que podamos salir, que pase ir pronto. Lo que pasa es que depende un poco también de tener cierto dinero para poder hacerlo, pero bueno, trabajando todo se consigue, Alberto, y tú eres un hombre muy trabajador, muy luchador, y a mí me da un gusto que haya estado con nosotros. Nos tenemos que ir, se nos ha pasado esta hora como agua entre las manos. Hemos conocido a un Alberto Peláez que normalmente no lo conocemos frente a las pantallas, y te agradezco mucho que me honres con estar aquí con nosotros. No, hombre, y a mí que me honres con estar y que me honres con tu amistad. Tú eres un hombre bien habido. Muchas gracias. Porque luego no... Yo creo mucho en el hombre, pero no te encuentras todo en este campo de la vida del Señor, ¿no? Pues en la lucha diaria por ser mejores de la mano de nuestro Dios. Efectivamente. Solos no podemos. Efectivamente. Al final, yo creo que todo el mundo encontramos las respuestas ulteriores, a pesar de que uno no crea, siempre lo encontramos en las figuras divinas. Yo creo que para mí la Virgen de Guadalupe es una piedra fundamental, es mi tema toral, y por supuesto la figura de Jesucristo y de Dios, ¿no? Yo amén. Creo que amén. Pues te agradezco mucho. Esta es tu casa y seguramente no es la última vez que estaremos conversando frente a los micrófonos. Oye, y en mayo que grabamos Expediente tienes que venir, ¿eh? Sí. Cuenta con ello. Esto ha sido Perfiles. Soy Víctor Hugo Arteaga. Tuvimos con nosotros a Alberto Peláez. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Por hoy ha sido todo. Los esperamos en nuestra siguiente cita para saber lo ordinario de los periodistas extraordinarios.